la democracia. Para Foro Plural, desde su fundación, ha sido un objetivo básico el servir de espacio donde los ciudadanos puedan escuchar a todos los que trabajan por la transparencia y la participación en los asuntos públicos que, ante el clima de corrupción en todos los ámbitos de nuestro país, la sociedad denomina. En esta ocasión, Foro Plural, a través de nuestro conferenciante, pone la lupa en un sector, el militar, tradicionalmente opaco para la ciudadanía, y que, como cualquier otra institución en estos días, tiene y debe ser objeto de análisis y revisión de su funcionamiento, de los recursos que utiliza para un mejor cumplimiento de sus funciones. Para ello, contamos con la presencia de don Luis Gonzalo Segura, teniente del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas y autor de un libro, Un paso al frente, a quien Foro Plural agradece enormemente su presencia y participación. Por otra parte, como es costumbre en nuestro foro, tras la conferencia se abrirá un turno de preguntas para que el ponente profundice sobre aquellos aspectos que susciten mayor interés y que esperamos sean breves para que el mayor número de personas que quieran preguntar puedan hacerlo. Para la presentación del conferenciante de hoy contamos con Hugo Cañeres, candidato a la alcaldía por UPyD, quien estoy seguro nos acercará convenientemente al conferenciante de hoy. Por mi parte, antes de dar la palabra a Hugo, cuando supe que el teniente Segura nos acompañaría, de inmediato se me vino un pensamiento a la cabeza. Cuando finalizaba antes la extinta mili, lo recordarán, te daban una cartilla blanca, la blanca le llamaban. Y hojeándola el día que me la dieron, observé el apartado dedicado a la valentía. Me hizo gracia que se resolviera el asunto con un escueto, se le supone. Pues bien, en nuestro ponente de hoy no cabe duda que no hay que suponérsela, sino que la ha demostrado con creces, dando un paso al frente y abriendo las ventanas de la institución militar para acercarla a todos los ciudadanos. Y sin más dilación, doy la palabra a Hugo Cañeres.
centenares de ciudadanos nuestros nos están defendiendo más allá de nuestras fronteras y en qué condiciones tienen ellos que trabajar para defendernos a nosotros y a muchos más. Así que ya sin no me enredo más, os dejo con la conferencia de Luis. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias al foro por traerme aquí y a la perseverancia de Hugo, porque es verdad que intentamos muchas veces venir aquí, pero casi siempre que acordábamos una fecha me terminaban arrestando, por lo cual es un poco difícil, ¿no? Y ya yo creo que me daba hasta miedo plantear una fecha de venir aquí porque me van a volver a arrestar seguro, ¿no? Tener que estaban esperando, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad porque, bueno, yo creo que supone mucho, no sé la cantidad de militares que hay aquí, supongo que es un número considerable, ¿no? Porque está aquí la base de Rota, pero bueno, sí que es muy importante para, yo creo, para todos, sobre todo aquellos que no sean militares, pues los que sean militares lo que voy a contar, pues yo creo que la mayoría de los casos lo conocen, pero bueno, para acercar a los ciudadanos lo que está sucediendo, ¿no? Que yo creo que en la mayoría de los casos se desconoce por completo, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente suelo hacer, depende, ¿no? He ido variando, como acabas hablando prácticamente, si no todos los días, muchos días, en muchos sitios, ¿no? Suelo hacer bueno, pues una exposición que intento que no sea muy extensa, de 10 o 15 minutos, y después enseguida os paso el turno de palabra para que me preguntéis. En fin, la primera pregunta o la segunda suele costar bastante, pero yo creo que así es más entretenido porque además iremos a parar un poco a donde vosotros queráis, ¿no? Porque este es un tema muy denso, que tiene muchas aristas y estoy seguro que podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de él, ¿no? Entonces, bueno, lo único que voy a comentar o que quisiera reseñar es que, bueno, creo que casi todo el mundo sabe un poco que he estado 140 días arrestado, realmente 139. Que he sufrido 3 arrestos, que ahora mismo estoy separado del servicio, por poner un poco de relieve mi situación personal, y que tengo una propuesta de expulsión por el mero hecho de escribir el libro, ni siquiera ya por las declaraciones que haya podido hacer o no en los medios de comunicación, sino por una carta de ficción que hay en el libro que la escribe un personaje de ficción a otro personaje también de ficción. Entonces, bueno, pues ha habido alguien que se ha dado por aludido, que se ha ofendido mucho y que me pretende expulsar del ejército por eso. Es una auténtica aberración, hay que decir, que ya no estamos hablando ni siquiera de la libertad de expresión, sino que estamos hablando de que, siguiendo ese mismo criterio, entiendo que alguien puede pensar que algunos de los asesinatos que hay en el libro, que unos cuantos, pues hayan podido producir en la realidad y me juzguen mañana por asesinato en un juzgado militar, ¿no? Porque, bueno, oiga, efectivamente en el libro hay crímenes, ¿no? De hecho, yo al instructor del caso se lo dije abiertamente, le dije, yo si quiere lo que puedo hacer es darle la dirección y los teléfonos de las personas asesinadas, de dónde vivían y dónde están los cadáveres, pues si ustedes quieren hacer un levantamiento y hacer una investigación en profundidad, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy surrealista, ¿no? Entonces, lo principal es que yo no he sido juzgado por ningún tribunal, sin embargo he perdido mi libertad, como he dicho antes, 139 días. Esto es el equivalente a una persona que en el mundo civil sea condenada a 2 años de cárcel, o más, porque al final nunca se cumplen los 2 años. Entonces estamos hablando de algo muy grave, con el agravante de que a mí me han sancionado las propias personas que yo he denunciado por corrupción. Han participado tanto como instructores como incluso como testigos del procedimiento, lo cual desde luego es una aberración, ¿no? Entonces yo creo que esto es completamente inadmisible en un Estado de Derecho, y ya no es que lo diga yo, sino que lo dicen todos los tribunales internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo básicamente lo que he hecho en resumidas cuentas es llamar corruptos a algunos de mis jefes y me he limitado a decir que cometen abusos y que tienen unos privilegios que en principio son completamente anacrónicos. Entonces, si esto está mal, que puede ser que esté mal,
desde luego no son ellos quienes para juzgarlo, por un motivo muy sencillo, y es que la corrupción, hasta donde yo sé, no es una actividad militar, o eso espero, por lo menos. No me gustaría enterarme de que en un futuro la corrupción como tal es una asignatura más en la Academia General Militar. Entiendo que no. Entonces, si la corrupción no es una actividad militar, difícilmente mis palabras pueden afectar a la disciplina militar. Entonces, hecho este razonamiento lógico, ¿qué es lo que tendría que haber pasado conmigo si hay algún oficial o incluso la propia institución, el ministro, el ministerio, el ejército de tierra, si se sienten ofendidos o piensan que yo les he calumniado? Lo que deberían haber hecho es haberme denunciado a un juzgado ordinario, en los cuales ellos hubiesen sido una de las partes y yo hubiese sido la otra, que me podría haber defendido en igualdad de condiciones, ¿no? Evidentemente esto es algo que ni lo han hecho ni lo van a hacer en la vida, y yo desde aquí seguramente hoy es muy probable que tengamos a uno de esos espías de la inteligencia militar que suelen visitarnos con frecuencia. Pues yo desde aquí le invito a que esto pues, se lo comente al ministro en el informe cuando lo elabore, que yo le invito a que me denuncie cuando él quiera por calumnias y por injurias, y desde luego si yo estoy calumniando a alguien pues tendré que pagar por ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un razonamiento lógico, y además que creo que es necesario. No puede ser que a una persona se le encierre por estar denunciando corrupción, como digo, o es verdad o es mentira, o acierto o me equivoco. Pero sea como sea, el encargado de juzgarme tiene que ser un juzgado ordinario para estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y por otro lado, terminar diciendo un poco esta primera parte de la exposición, que al final lo que yo estoy pidiendo que se implemente en las Fuerzas Armadas no es ni más ni menos que una serie de contrapesos y una separación de poderes, o lo que ahora ya se conoce como una separación de funciones, que es algo que definió Montesquieu en el siglo XVIII, es decir, hace 300 años. Y yo creo que es el sentido común, ¿no? La justicia no puede ser militar, sino que tiene que ser un órgano independiente de las Fuerzas Armadas, porque si no, obviamente, carece de uno de los elementos esenciales, que es la independencia, aparte, por supuesto, de la imparcialidad. El sistema auditor, que es otro elemento de control, que creo que todos hemos visto que ha quedado salpicado la semana pasada, porque han detenido a 2 tenientes coroneles relacionados con este órgano en el cuartel general. Lo digo porque es un hecho histórico que apenas ha tenido repercusión en los medios de comunicación. O sea, que los han detenido, que han ido a su casa, los han esposado, o en el cuartel, que no sé dónde los han esposado, y los han metido en la cárcel sin que todavía se haya celebrado un juicio. Eso puedo asegurar, y los que sean militares lo sabrán, que es desde luego completamente insólito, ¿no? Entonces, un órgano auditor, pues es obvio que tiene que estar bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda. No es pedir tampoco la luna. Y por otro lado, pues la Guardia Civil, que es el órgano que nos tiene que investigar, pues es obvio que debe depender del Ministerio del Interior. De esta forma, los 3 órganos de control, es que nos audita, que nos investiga y que nos juzga, no dependen de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es una exposición, yo creo que de sentido común. Y por otro lado, la otra gran parte de esa revolución que queremos implementar en las Fuerzas Armadas, pues es, por un lado, la libertad de expresión de todos los militares, que es algo que ya está recogido en el Tribunal de Derechos Humanos con diferentes sentencias, una de ellas del año 94, es decir, no de ayer, sino de hace 21 años. Yo creo que bueno, podemos llevar 21 años de retraso, yo creo que ya está bien, ¿no? Y por otro lado, desde luego, el trato que se le da a los militares de tropa, ¿no? Yo creo que es completamente infame a día de hoy tener unos reclutas encubiertos en lugar de tener a unos verdaderos soldados profesionales, ¿no? A los que tengo muy claro que hay que pagar más, deben de ser permanentes, y ello es porque además les tenemos que exigir más, ¿no? Yo cuando siempre hablo de este tema, quiero recordar que al final un militar, un soldado, es un señor al que le damos un arma y le mandamos a un país a que en un momento dado dispare contra otras personas. En muchos casos, o en algunos casos, mujeres, niños, ancianos. Es una situación como mínimo dura. Entonces, desde luego, esa persona a la que nosotros le damos ese arma y le confiamos esa función, debe ser una persona, primero, legitimada por el resto de los ciudadanos, y segundo, evidentemente, tiene que tener unos conocimientos en
muy sólidos para tomar una decisión adecuada en un momento dado. Y eso hay que pagarlo, ¿no? Eso nos guste o no nos guste, hay que pagarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues es el cambio que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo. Desde luego, si en todos los sitios hay este aforo y esta afluencia, pues yo creo que sí que lo conseguiremos, ¿no? Bueno, dicho esto, que es al final una cuestión más larga de lo que pensaba, pero bueno, quisiera que me preguntaseis y llevar un poco la conversación por donde vosotros queráis, ¿no? Porque ya digo que es un tema muy complicado, que tiene muchas aristas y que yo no sé, en fin, por dónde queréis que llevemos la charla, ¿no? También tiene una parte literaria, es el libro, ¿no? Entonces, bueno, prefiero que decidáis vosotros por dónde queréis llevar. Lo que sí quería decir que quien leyese el libro supo de Taiga un año antes de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y hay más casos, hay más Taigas. Hay el caso de una jueza militar que está siendo acosada de una forma completamente infame. Es decir, hay una serie de personajes que yo invito a leer la novela porque creo que realmente es necesario que los ciudadanos sepan lo que está pasando en el mundo militar. Bueno, y sin más. Bajo el micrófono quien quiera participar. Cuando habla usted de corrupción, puede ser un poco más específico, algún caso concreto, algo relevante, y estos casos que se juzgan en los tribunales militares, ¿podéis tener la ayuda o la asistencia de un jurado civil? Bien, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, en cuanto a corrupción, yo creo que los que sean militares, además, es algo que hemos estado hablando y quisiera dar las gracias desde aquí a Álvaro Moreno, que esta mañana me ha tenido en televisión, y lo que ha hecho es realmente muy, muy importante, porque además no lo tenía que haber hecho, ¿no? Porque a nivel, desde luego, Andalucía, que al sureste de manos como Luis, y lo ha hecho porque se ha querido mojar, ¿no? Bueno, a nivel de corrupción, como saben además cualquier soldado, que ni siquiera es que yo manejo una información secreta o clasificada, a nivel de corrupción casi que podríamos empezar a intentar definir qué actos de corrupción no se han producido dentro de las Fuerzas Armadas, porque yo creo que ahí terminaríamos antes, ¿no? Vamos a ver, en las Fuerzas Armadas se produce cualquier tipo de acto de corrupción que podamos ver en la vida civil, pero ampliado hasta unos límites insospechados. ¿Por qué? Porque no hay órganos de control. Esos órganos de control no funcionan. Entonces, si nosotros estamos viendo la corrupción que hay en la sociedad y estamos viendo que es algo extendido, ¿no?, a prácticamente todos los niveles, pues nos podemos imaginar que las Fuerzas Armadas, si esos órganos de control ni siquiera funcionan, porque la sociedad funciona, aunque no tan bien como quisiéramos, pero funcionan, ¿no? Entonces, bueno, las tarjetas de combustible, sin ir más lejos, yo he pedido una auditoría y he dicho que el día que audite las tarjetas de combustible, pues una de dos, o tenemos que aceptar que vehículos como una Citroën Berlingo pues tiene un consumo de más de 100 litros a los 100 kilómetros, o aceptamos eso por válido, pero desde luego aquí está pasando algo que no puede ser normal, ¿no? Que también lo podemos aceptar, ¿no? Aceptamos barcos, ¿no? Lo aceptamos. A nivel comida, a nivel dinero para las compras, se han detenido a docentes coloniales, como decía, pero sobre todo hay una auditoría que es la que se hace en Getafe, que yo creo que es el elemento a partir del cual podemos partir, ¿no? Esto se publicó en el periódico El País en septiembre del año pasado, del año 2014, ¿no? Y hablamos de $500.000 al año durante los últimos 4 años que no se sabe dónde han ido. Hablamos de cuentas corrientes paralelas que no deberían de existir. Hablamos de miles de kilos de embutido que no se sabe exactamente quién se los comió. Hablamos de botellas de cava, hablamos de cerveza, en fin, lo que hemos visto los militares, ¿no? Y todo eso sale del bolsillo de los españoles, ¿no? Entonces, esa es la corrupción un poco que hay a escala local. Pero claro, después si nos vamos a una escala mayor, hablamos de 40.000 millones de euros en deudas que tiene el Ministerio de Defensa. 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos, que se ha comprado para escenarios que no se van a producir y que además no podemos pagar. Y uno dirá, bueno, pues eso lo dices tú porque tú quieres, ¿no? No. Lo dice Constantino Méndez, el secretario de Estado para la Defensa, en el año 2011.
decir, es algo completamente acreditado. Bien, 40.000 millones de euros, para quien se haga un poco la idea o controle un poco lo que son esas cantidades, son 2 Bankias. Y si por un Bankia hemos tenido el escándalo que hemos tenido por esos 40.000 millones de euros, yo creo que con esta sola frase yo creo que ya lo merecían, ¿no? Pero si además hablamos del submarino que nos flota, que aquí yo creo que se debe tener conocimiento de él, los 3 Eurofighters que se han caído en España, que no han caído en ningún otro sitio y que por desgracia han causado el fallecimiento de algún militar. Hablamos del carro de combate que todos conocemos que ha estado años sin disparar, que también tiene guasa, un carro de combate que no dispare, ¿no? En fin, es todo un poco delirante, y por eso, si eso fuera poco, tenemos el magnífico Leopard que hemos comprado, que es un carro de combate muy avanzado y que yo creo que ha sido una compra muy acertada, porque nos permite defendernos de los portugueses, de los franceses y también, por supuesto, de los andorranos, porque el día de mañana quién sabe si Andorra puede decidir entrar en la península ibérica y atacarla. ¿Por qué? Porque hemos comprado un avión de transporte, que es el A400M, que solo puede transportar 40 toneladas de peso. Bien, el Leopard pesa 62. Bueno, es que no hubo alguien que lo pensara eso cuando se hizo esa compra. Bueno, pues se ve que era demasiado, ¿no? Bien, pues todos estos disparates al final suman 40.000 millones de euros. Que como no digo yo, sino que el secretario de Estado para la Defensa en el año 2011, no necesitamos, se han comprado para escenarios que no se van a producir y encima ni podíamos ni podemos pagar. Y al final lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos, lo que no sé muy bien cómo. Alguien se preguntará qué hay detrás de esas compras. Bueno, pues tenemos un ministro de Defensa que ha estado en la industria armamentística, Instalaza, esto se ha publicado en el New York Times, que es quien vendió las bombas de racimo a Gaddafi y a su vez este señor las arrojó contra sus propios ciudadanos. Una bomba racimo, para quien no lo sepa, es una gran bomba que se fracciona depende en cuántas partes, pero lo normal es en unas 300, que son más o menos como unas pelotitas, y que nos podemos imaginar lo que eso supone cuando se pone en un mercado. Yo creo que, bueno, pues por si esa devastación no fuera suficiente, bien, está calculado que un 10% de estas pelotitas resulta que no estallan al momento, que son defectuosas. Eso supone que por cada bomba de racimo hay 300 pelotitas circulando por las calles de la ciudad en la que nosotros las hayamos arrojado. Resulta que estas pelotitas, bueno, pues son muy atractivas para los niños. Entonces nos podemos imaginar lo que esto causa. Bien, pues este ministro de Defensa, que no lo digo yo, lo dice el New York Times, es el que ahora mismo tenemos al frente de nuestro ministerio. Dice que acaba de cerrar en noviembre otros 10.000 millones de euros en compras. Ministro al cual, desde luego, desde aquí le mando un cariñoso y afectuoso saludo, porque sin duda creo que ha sido el mejor ministro de Defensa que hemos tenido en toda la historia y, bueno, como estará aquí elegida, pues que se lo envíe de parte, y así no le tengo que llamar yo porque, en fin, por no gastar dinero del teléfono, que no es por otra cosa. Sí, o sea, sí. Entonces, bueno, me parece algo realmente terrible, ¿no? Entonces, como se puede ver a nivel de corrupción hay todo tipo. Después, a nivel de tribunales militares, por desgracia, todos los tribunales militares que hay en España incumplen los convenios de derechos humanos que hay en el mundo, ya sea de la ONU, hablo del informe de ICOPS del año 2006, hablo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según si hablamos del convenio en sí mismo de las sentencias que se han producido, hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya me parece que nos deja en muy mal lugar, pero por si alguien todavía tiene alguna duda, hablo del Convenio Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es decir, esa es nuestra justicia militar a día de hoy. Es decir, una justicia militar que no sería validada ni siquiera por el Convenio Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Bien, ¿cuál es el elemento o los elementos que se supone que debe tener una justicia para cumplir el estándar internacional de derechos humanos? Es que sea independiente e imparcial. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los británicos? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ellos han dicho que ellos quieren tener su corte penal militar, porque sí, porque bueno, son muy especiales y les gusta. Bien, ¿qué es lo que han hecho para cumplir los derechos humanos? Bien, pues han puesto a señores civiles
especialistas en derecho militar que se han sacado una oposición, es decir, que no dependen del mando de turno ni para ascensos, ni para calificaciones, ni como aquí en España, en el cual el ministro nombra a dedo al juez, que ya es decir. Entonces tenemos una corte penal militar en Reino Unido, pero que cumple con todos los requisitos para ser independiente e imparcial. Algo que no se cumple aquí. Porque es más, los tribunales internacionales de derechos humanos han declarado que siempre que se juzgue un caso en el que entre en conflicto una temática militar, la mera existencia de un militar ya es suficiente para que a ese tribunal no se le considere legítimo. Es decir, en España no es legítimo ni el Tribunal Territorial Militar, que es el que juzga, llamémoslo de alguna forma, a los pardillos como yo, es decir, de capitán, de empleo de capitán para abajo. El Tribunal Central Militar es todavía menos legítimo, que es el que juzga a los, de alguna forma, peces gordos, es decir, de teniente coronel, coronel y general, e incluso el Tribunal Supremo, a día de hoy, que es un tribunal mixto, compuesto por civiles y compuesto por militares, a día de hoy incumple de la misma forma los del Convenio Europeo y, como digo, el Interamericano y el Africano de Derechos Humanos. Es decir, tenemos una justicia militar que está claramente asentada en la ilegalidad. Bien, hasta tal punto que para que se produzcan los arrestos que se producen a día de hoy en España, se tiene que firmar una reserva a los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que son los que garantizan el derecho a un juicio justo. Es decir, España, consciente de que no proporciona esos derechos humanos a sus militares, directamente firma una reserva en la cual firma por escrito que no va a cumplir los derechos humanos con sus militares. Esto es una auténtica aberración, ¿no? Bien, ¿en qué han determinado los organismos internacionales que debe de quedar restringida la justicia militar? Pues a dos casos muy concretos. Uno, a las zonas en conflicto, y otra, a los periodos de guerra. Bien, todo aquello que no sea una zona de conflicto y un periodo de guerra debe ser juzgado por un juez civil, salvo aquel caso excepcional en el que el delito que se cometa no esté contemplado dentro de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué supone eso? Que en mi caso, por ejemplo, lo máximo que yo he podido cometer es una calumnia contra las Fuerzas Armadas, que a lo mejor la he cometido, pero eso ya está recogido en la jurisdicción ordinaria, por lo cual debería ser un juez civil el que me juzgase y no un juez militar, ¿no? Entonces es un poco eso. Para que nos hagamos una idea, está el caso de Zaida Cantera, que todos la conocemos. ¿Qué es lo que ha hecho el gran movimiento del Ministerio de Defensa? Desde aquí, de nuevo, recordar a ese excelentísimo ministro de Defensa que tenemos, que creo que mandó callar a Irene Lozano, ¿no? Bien, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues han dicho, movimiento, vamos a recoger el acoso sexual dentro del Código Penal Militar. No, están haciendo todo lo contrario. ¿Por qué están haciendo eso? Porque están diciendo, no, esto lo tengo que juzgar yo, para que esto se quede aquí y no salga de aquí y encima, a ver si esto lo va a juzgar un señor que es civil y encima voy a tener un problema. Bien, es justo lo contrario, es decir, la justicia militar camina en el sentido contrario que los organismos internacionales que legislan al respecto de los derechos humanos en el ámbito de la justicia. Lo cual es sorprendente porque estamos en el año 2015 y llevamos más de 40 años de retraso con la mayoría de los países europeos. Y bueno, es bastante lamentable. En concreto, y abundando en esto último que ha dicho, a mí me queda una duda. Yo no sé si a usted se le ha arrestado de una forma arbitraria o caprichosa, o en caso contrario me gustaría que me dijera exactamente qué punto de la ordenanza militar le han aplicado para arrestarlo. Sí, efectivamente, pues muchísimas gracias. Yo la verdad que es que no le presté ni siquiera mucha atención a estos procedimientos, porque evidentemente cuando uno sabe que no va a obtener justicia, pues es muy difícil plantearse el ir contra o el pretender defenderse en este ámbito. Bien, a mí lo que me han aplicado, creo que es el 8.2, el 17.2, no lo recuerdo exactamente. La verdad que es que ni siquiera me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo asegurar es que me han sancionado por realizar
aseveraciones que van en contra de la disciplina. Bien, en el mismo artículo se podían encontrar las aseveraciones falsas. Bien, pues ni el señor ministro ni el excelentísimo señor general jefe de ejército me han sancionado por aseveraciones falsas. Entonces, la lógica que vuelvo, a la que vuelvo un poco, sobre la que vuelvo a incidir es muy clara. Es decir, si yo estoy denunciando a mi jefe, entre comillas, por ser corrupto, o me voy a ir a algo que sea muy bestia, ¿no? Y si yo mañana digo que mi jefe es un pederasta, eso no puede afectar a la disciplina militar. Puede ser cierto o puede ser falso. Y si es falso, yo estaré difamando a ese señor, ¿no? Y si digo que eso es una costumbre en el ámbito militar, estoy difamando y estoy calumniando, mejor dicho, calumniando porque sería un delito, estoy calumniando a la institución militar. Oiga usted, denúncienme en un juzgado ordinario. Y yo allí me defenderé. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí lo que han hecho es un juicio encubierto, porque al final me han impuesto 4 sanciones y tengo 7 expedientes abiertos, 4 sanciones en un periodo de menor de 6 meses. Todos sabemos que lo normal es que a partir de la tercera sanción ya se tramite otro tipo de procedimiento o directamente salte al juzgado. Sin embargo, la Fiscalía no ha dicho nada. Entonces es muy difícil de creer que yo haya cometido en 6 meses 4 faltas graves en las cuales se me haya impuesto la máxima sanción, pero todo eso junto no sea un delito. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? Bien, lo que está pasando es que ellos saben que si yo voy a un juicio, el procedimiento es mucho más lento. ¿Por qué es mucho más lento? Porque tengo más garantías. A pesar de que se incumplen una gran cantidad de los derechos humanos recogidos en el ámbito de la justicia, tengo más garantías de las que tendría un proceso administrativo. Porque yo ni siquiera he tenido juicio, yo ni siquiera puedo decir, oiga, es que yo he tenido un juicio injusto. No, es que yo no he tenido ni siquiera un juicio. Bien, ¿qué es lo ridículo de este procedimiento administrativo? Que en él han participado personas a las que yo he denunciado en un juzgado por corrupción. Es decir, han participado algunos como testigos, otros como instructores. Esto es un disparate. De hecho, es más, yo estoy denunciando que hay corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el máximo afectado por esto? El ministro de Defensa. Bien, el ministro de Defensa es el que ratifica mis sanciones. Oiga, usted no está a día de hoy cualificado para ratificar una sanción contra mí, porque es obvio que es juez y parte, ¿no? Entonces, claro, evidentemente yo no he tenido ningún elemento de justicia. Y esto lo vamos a llevar a la ONU y lo vamos a terminar llevando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y veremos lo que se pronuncia. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tardará 7 años, tardará 8 años, tardará 10 años, pero normalmente suele ser muy riguroso. No porque les importe lo que pase aquí, sino porque al final lo que ellos legislan para España saben que lo tienen que legislar para el resto de los países. Y cuando han legislado, por ejemplo, en Francia, un caso muy claro que es el de los sindicatos, en la gendarmería, ¿qué es lo que han legislado? Que se pueden tener sindicatos. Bien, ¿qué es lo que no se puede tener? Pues evidentemente lo que un sindicato militar no puede hacer es una huelga. Bueno, pues eso es obvio. Tiene unas ciertas limitaciones, pero no hay ningún motivo para no tener un sindicato de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna. Y en este caso es lo mismo. Cuando esto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se nos pondrán colorados. Pero bueno, entiendo que a quien está organizando esto le da exactamente lo mismo. Porque quiere taparlo, que esto no salga, y bueno, dentro de un año o dentro de X tiempo, pues esto pasará. Pero a mí me da mucha pena, porque yo creo que, de verdad creo que hay muy buenos militares, y creo que hay oficiales y altos oficiales que son muy buenos realmente. Pero creo que ha llegado la hora de que estos altos oficiales se desmarquen de aquellos que se están llevando dinero o de aquellos que se están comportando de forma irregular y bueno, que den un paso al frente, nunca mejor dicho, ¿no? Porque lo que le pasó a Zaida, por ejemplo, cuando ganó el juicio, me parece algo lamentable. O sea, no puede ser que 4 compañeros de promoción de un acosador sexual se dediquen a machacar a una persona. Aunque no tuviera razón, aunque yo que sé, aunque hubiera sido inventado, que no lo era, ¿no? No diga, no, mire, aquí hay unos procedimientos y ustedes no pueden hacer eso. Y ese acoso laboral se produjo delante de muchos oficiales. Porque uno lee el caso y directamente a lo mejor participaron 2 o 3 oficiales, pero hay muchos oficiales que fueron conscientes de que eso pasaba y no fueron capaces de denunciar. Entonces yo creo que los oficiales tanto del Ejército como de la Armada como del Ejército del Aire deben de dar un paso al frente y deben de terminar con esta situación, porque al final los que van a terminar manchados son ellos, no va a echar
el que no se haya movido va a entrar dentro del saco, ¿no? Y yo creo que ese es un error. Y esa es la mentalidad que yo combato y que creo que debe de cambiar, ¿no? Porque al final ese falso compañerismo, ese miedo a perder la carrera militar, yo creo que lo que está haciendo es que nos está ensuciando a todos, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo como tengo el micrófono hablo primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al teniente Segura. Lo he tenido oportunidad de conocer esta mañana y la verdad es que me ha gustado mucho charlar con él. Felicidades a los que han organizado este foro por el poder de convocatoria, que la verdad es que es muy grande. Y yo quería hacer dos preguntas o precisiones y un poco también animar a la gente, ¿no? La primera es, bueno, en toda institución militar, o al menos para no irnos por la rama, vamos a, por ejemplo, a fijarnos en la base de Rota, ¿no? Que todos conocemos. Ya te dije esta mañana que era un sitio muy interesante para venir a dar esta conferencia, ¿no? En la base militar hay muchos militares, pero también hay personal civil que trabaja en las instituciones, en departamentos. Y bueno, ¿qué pasaría? La primera pregunta, ¿qué pasaría si en vez de denunciar tú la corrupción que existía en el acuartelamiento donde tú estabas, lo hubiera hecho alguien del personal civil, un administrativo, un técnico, un mecánico, en fin, uno que trabaje en la gasolinera, ¿de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un trabajador civil? Y segundo, animar también a muchos de los trabajadores que hay aquí, no sé si militares, aprovecho para saludar al confidente, por cierto. Y segundo, no sé si hay muchos militares, pero estoy seguro que hay muchos trabajadores civiles. Y solamente tienes que tomarte una cerveza enfrente para que te encuentres 1000 historias sobre gasolina que va, gasolina que baja, camiones que entran cargados y salen por el otro lado que vuelven a entrar, en una especie de tío vivo. Y bueno, no sé si eso se hace ahora, pero desde luego se ha estado haciendo muchos años y no solo ese paso al frente podían darlo los militares, sino también los trabajadores civiles de bases como por ejemplo la de Rota o otras muchas que también ven cosas que pasan y no hace falta desde luego ser un James Bond para darse cuenta de que eso pasa, ¿no? Entonces quisiera saber si alguien de aquí conoce algún caso de corrupción que ocurra en la base de Rota, por ejemplo, te lo comentaba esta mañana, no sé si os reís, pero bueno, puede ser un buen momento para empezar a hablar, ¿no? Como en el anuncio de ¿quién usa preservativo? Y se levantaba uno, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo conozco, por ejemplo, ¿no? Pinturas que se compran para contenedores que tienen que ser especiales y que acaban comprándose en Leroy Merlin. O, por ejemplo, dietas que se pagan a trabajadores, los que son seleccionados y los que protestan un poco o son despedidos o simplemente jamás ven una dieta y tienen el sueldo pelado, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas que vemos todos y que de alguna manera ese paso al frente que tú has dado y por eso mi admiración y bueno, yo no te conocía, te conocí esta mañana, pero realmente siento mucha admiración porque uno tiende a mirar hacia otro lado porque tiene una hipoteca, porque tiene una casa, quizás yo el primero, ¿no? Muchos de los que estamos aquí. Y por eso realmente reconocer tu valor, porque te está costando dinero, bueno, no sé si lo recuperarás algún día, pero yo creo que tiene mucho mérito lo que tú estás haciendo y yo por lo menos sí me gustaría reconocerlo y animar, como digo, a alguien más a que dé ese paso al frente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque además yo lo repito, lo que has hecho esta mañana tiene mucho valor y es muy importante, ¿no? Porque da voz a una historia que muy poca gente quiere contar y que a nivel periodístico yo creo que tiene mucho mérito lo que has hecho esta mañana y yo desde luego estoy muy agradecido. Pues comentarte, sí conozco un caso directo, además lo puedo contar abiertamente, y es la persona que denunció antes de denunciar yo, porque hubo una persona que denunció antes de denunciar yo, ¿no? Esto es algo que me preguntan muchas veces, bueno, ¿y por qué lo hiciste, no? Porque eso es algo como, yo siempre digo que claro, es una pregunta que al final sorprende, ¿no? Porque nadie me tenía que preguntar al final por qué lo hice, ¿no? Sino la pregunta clave es cierto o no es cierto? ¿Tienes pruebas para demostrar esto o no? Porque al final, lo haga yo por ser un idealista, lo haga por rencor, lo haga porque soy un caballo de Troya que a lo mejor llevo 15 años viviendo dentro de lo que eso me han dicho algunos, ¿no? Soy un caballo de Troya que llevo 13 años testigo
exactamente, ¿no? Pero bueno, quiero decir que efectivamente uno de los motivos fue que la persona que denunció antes, que era una persona civil, hizo un escrito a mi general para comunicarle que se estaban produciendo una serie de las mismas irregularidades que yo estaba en ese momento llevando partes y mis partes ignoraban. Bien, ¿cuál fue la respuesta? Pues claro, esta señora al final lo que llamó fue corruptos a sus jefes intermedios, es decir, a tenientes coroneles y coroneles. Les decían que se lo estaban llevando, ¿no? Es más, dejó bien claro que había un señor que se había comprado una vacante, que ya es decir, ¿no? El procedimiento fue muy fácil y es, bueno, yo quiero una vacante en Ceuta o en Melilla, llámese X, y como allí pagan más que aquí, bueno, pues yo qué tengo para ofrecer a esa ciudad. Bueno, pues yo tengo ordenadores. Bien, pues oye, te voy a dejar Ceuta o Melilla, la ciudad que fuera, hasta arriba de ordenadores. Pues eso hizo. Llevó la mitad de los ordenadores que había, dejó un almacén vacío. Eso sí, la vacante se la dieron, claro. Entonces se compró la vacante. Yo entiendo que se puede decir abiertamente que se compró aunque no pagara dinero por ella, ¿no? Entonces, esto además lo sabe el juez, ¿eh? Y el juez lo leyó y dijo, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Se marcará la gravedad, ¿no? Esto ya hasta ahí no puedo llegar. Bien, pues la persona que denunció esto, al día siguiente de emitir un parte por escrito que tuvo esa valentía, se le presentó un encargado de una de las grandes compañías de informática que hay en España, que además es de nivel mundial, para más señas, y le dijo que recogiera sus cosas y que se fuera, que ya no contaban con ella. O sea, un general recibe un parte por escrito de una persona que te está diciendo que se están llevando el dinero y la destituye. Oiga, como mínimo usted investiguelo, ¿no? Pero si tú la destituyes como general, pues hombre, una de dos. O te lo estás llevando también o eres conocedor de ello, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Entonces, en este caso esta persona era un personal civil contratado, por lo cual tiene un margen de maniobra. Por eso hablo mucho de la precariedad laboral. Un soldado al final es temporal, un soldado se le puede echar con un soplido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un soldado no tiene margen de maniobra. Un soldado puede ver al general salir todos los días con maletines enteros de billetes y no va a decir nada. Creo que me van a echar y me voy a quedar sin comer, ¿no? Entonces, el tema de solucionar la precariedad laboral yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque la precariedad laboral es un caldo de cultivo ideal para las malas prácticas, ¿no? Entonces, en este caso es así, pero aquel personal civil que hay aquí, que sea fijo, sí que puede hacer denuncias, sobre todo anónimas. Yo entendería por ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que ahora mismo se está abriendo una vía con todo esto que está pasando y yo creo que ahora mismo una denuncia en un juzgado civil podría ser recogida y admitida, porque ya digo que se está abriendo una vía y a la mala serviría para que de repente haya un señor juez civil, sobre todo que nadie lo lleve al mundo militar, porque el que quiera denunciar por el mundo militar, ya le digo que está perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, en el mundo civil, aunque no lo admitan, aunque solo consigan admitirlo y después el caso se pierda porque lo reclame la jurisdicción militar, ya se está abriendo una vía. Seguramente saldrá en un medio de comunicación, pasará algo. Y a la mala, si no pasa nada, yo creo que habrá cumplido por lo menos consigo misma, habrá dicho, bueno, yo lo he denunciado, que sea de forma anónima, he presentado las pruebas, entonces yo sí creo que es muy importante denunciar. Sobre todo porque al final es el dinero de todos. Quiero decir, yo vengo de dar muchas conferencias en muchos sitios, que gracias a este foro, a muchos foros que van dando vida a las redes sociales, a Álvaro, pues esto al final pues no se muere, ¿no? Claro, en Huesca la gente se echa las manos a la cabeza porque el cuartel se va de Huesca. Claro, dice, joder, es que es un motor económico para Huesca. Entonces, oiga, en este caso hablamos de Jaca. Es que nos vamos a quedar sin el cuartel. Claro, pero la pregunta es, oye, ¿y ustedes que han estado ahí trabajando dentro y han visto lo que pasaba? ¿Por qué no lo han denunciado esto nunca? Porque ahora seguramente hay que reordenar una gran cantidad de cuarteles porque hemos malgastado el dinero antes de forma que no se debería haber malgastado. Entonces, al final, las Fuerzas Armadas no pueden estar al margen de la sociedad, entre otras cosas porque la factura la paga la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, como en Jaca, la pagan de forma directa. Y en el caso pues, nuestro, pagaremos los 40.000 millones de euros en submarinos que no flotan. Pero al final, el dinero que vamos a perder de partidas presupuestarias como la educación y la sanidad, que no es una broma, ¿no? Es algo, es decir, es la medicina de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos.
Entonces me parece que es algo muy serio. Yo soy partidario de gasto en defensa, ¿eh? O sea, yo no soy un utópico y yo pienso que hay que gastar en defensa, pero hay que gastar bien y hay que gastar con transparencia, ¿no? Y realmente creo que a día de hoy, con el conocimiento que hay sobre el armamento militar en el mundo, yo creo que cualquiera pincha en internet y puede ver exactamente prácticamente todo el armamento que tenemos los militares españoles. O sea, que no es un secreto de Estado. Las compras se pueden realizar de forma más transparente, ¿no? No creo que haya ningún problema. Entonces, desde luego, eso sería muy importante y animo a los civiles a que den el paso, ¿no? Buenas tardes, Luis. Mira, Perdón. Sí. yo quería preguntarte si con el tiempo, ¿no? Sí. Cuando acabe toda esta odisea que estás pasando, si tú te has planteado cuál será tu futuro, si crees que esto tendrá algún sentido, si saldrá bien, si saldrá mal, no sé, o sea, ¿cómo ves tu futuro a un corto o largo plazo cuando acabe toda esta movida? Pues es complicado, ¿no? Yo además, cuando tomé esta decisión, la tomé aquí en Cádiz, ¿eh? Da la casualidad de que la tomé aquí en las playas de Cádiz, ¿no? Y cuando tomé esta decisión, sabía perfectamente que me estaba suicidando, ¿no? Estamos hablando de que mis salarios son unos 2.000 euros netos al mes. Es decir, yo eso básicamente lo he tirado por la borda, ¿no? Porque mi regreso a las Fuerzas Armadas va a ser como mínimo complicado, ¿no? Puedo asegurar que si regreso a las Fuerzas Armadas esos 2.000 euros me los voy a ganar de sobra, aunque solo sea aguantando a mis compañeros oficiales que me odiarán a muerte y que si no me ponen la zancadilla por las escaleras pues será de milagro, ¿no? En fin, es complicado. Yo sabía todo lo que iba a pasar, no todo, ¿no? Yo, por ejemplo, una de mis grandes decepciones que en este caso, por ejemplo, por eso admiro tanto a Álvaro, han sido los medios de comunicación. Yo no me imaginé que una historia como esta podría tener tan poco recorrido en los medios de comunicación, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor alguno me dirá, oye, bueno, ¿y tú quién eres para decir esto? No, esto es algo muy personal. Venga, no, hay un artículo en la CNN que cuenta esta historia. Pues esta historia se ha contado en la CNN, se ha contado en la BBC, se ha contado en la Rusia. Y en la CNN critica el trato que han dado los medios de comunicación españoles a esta historia, diciendo que no comprenden cómo ha podido pasar esto y no se le está dando prácticamente ninguna repercusión a algo que sí que es importante, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sabía todo lo que me iba a pasar. Luego hay cosas que no, ¿no? Por ejemplo, que a mis compañeros oficiales o a mí me estuvieran siguiendo los servicios de inteligencia, que también le doy un saludo al que esté aquí, o lo que vamos a hacer, ¿no? Por lo menos lo va a pasar bien un rato, ¿no? Pero bueno, que me estén siguiendo, que me estén haciendo fotografías con quién como, quién dejo de comer, ¿no? Que después cojan a esa persona y le digan que por qué está comiendo conmigo, o por qué se lleva bien conmigo, que cojan a personas que están dando un me gusta en Facebook y les amenacen, o que hacen comentarios en Facebook y les amenazan. Me parece que eso no es propio, no ya de Europa o de España, ¿no? Yo creo que es más propio de un país africano, o sea, que de cualquier otra cosa, y me parece muy lamentable. Entonces yo eso no me lo esperaba, ¿no? Entonces, por desgracia, la mayoría de mis amigos pues han dejado de hablarme y es muy curioso porque muchos me hablan a través de sus mujeres, es decir, mujeres son las que hablan conmigo porque tienen miedo a hablar conmigo. Eso me parece terrible, ¿no? Ha habido gente que ha comprado el libro y en lugar de comprarlo ellos lo han comprado sus padres. O sea, pero que estamos hablando de un libro, ¿no? No, lo han comprado sus padres porque tenían miedo de que les hicieran un rastreo a la tarjeta de crédito. Esto es completamente disparatado, ¿no? Entonces yo creo que solo estos elementos ya son indicadores de que es un problema y yo ya lo sabía, ¿no? Y lo sabía además porque salió hace nada un teniente coronel Ayuso, que por cierto es juez, o era juez militar, y que bueno, llamó a la Constitución bastarda, cosa que no he hecho yo, por cierto, y renegó del rey, cosa que tampoco he hecho yo, por cierto, y no le pasó absolutamente nada. Es que ni siquiera un arresto de un día. Bueno, es que no lo arrestaron ni una hora, porque ya le podían por lo menos haber arrestado un minuto, no sé, por lo menos para... Bueno, pues ni eso, ¿no? Entonces sí, yo me imaginaba por lo que me enfrentaba, ¿no? Y creo que sinceramente tenemos un problema ideológico en las Fuerzas Armadas y en la cúpula, pero no porque quiera que tengamos un ejército de izquierda, ¿no? Que hay gente que me dice, que tú quieres el ejército rojo aquí, que haya puntas y tal. No es lo que yo quiero. Por eso que creo
perfectamente, lo entiendo. No es tan fácil. Sí. Quería No, lo sé decir por mi compañera, ¿no? O sea que Ya. es normal. Y después también, como muchos de los más viejos, me tocó hacer servicio militar y estuve en Capitanía Mayor de Sevilla, Sí. Capitanía General. Lo que quiero es introducir el aspecto de que he visto aquí en la base, en Sevilla, y comparativamente por mi trabajo con otros ejércitos con los que me relaciono, los privilegios que tienen los generales oficiales. Sí. No ya los oficiales normales, que buscan parecerse a ellos, sino los generales oficiales habrán dejado de tener camareros y niñeros de la tropa, pero yo lo he conocido en la base, los almirantes con niñeros y camareros y cocineros y un servicio de puerto. Eso creo que es otro aspecto que necesita... A lo mejor con ese nombre ya no lo tiene, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo ya llevo años desde el 90 que no estoy implicado como soldado, mi servicio termina todo, pero con la profesionalización un poco sé que ha cambiado, pero siguen teniendo unos privilegios que no los entiendo. Es un aspecto que creo que el ejército debe revisar a todos los niveles. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que tiene razón, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos denunciando es el problema de los privilegios, ¿no? Creo efectivamente que hay unos privilegios que son completamente anacrónicos y que hay que terminar con ellos. Creo que va a ser muy difícil que eso lo entiendan estos oficiales superiores, porque claro, al final ellos piensan, oiga, que yo me lo he ganado, pero es que yo me lo he ganado porque además he visto al general de antaño hacer eso. Claro, mi sueño ha sido llegar a donde está él. Claro, ahora llego yo a ser general y de repente, ¿cómo voy a renunciar ese privilegio, no? Una de mis primeras tomas de contacto con este tipo de privilegios fue un general, en el cual además guardo también un gran cariño, pero de muchas otras personas, que me llamó y lo primero que hizo es, no me llamó él, claro, te digo que me llamó y que hablé con el general, pero yo realmente hablé con su brigada, ¿no? que era su secretario, pero bueno, al fin y al cabo es como hablar con el general, ¿no? Y bueno, yo trabajo en un centro de comunicaciones, que para los que no sepan muy bien lo que es, pues es el centro que dota de telecomunicaciones estratégicas al cuartel, a la unidad. Entonces me llamó y me dijo, el brigada, oye, mira, que es que al general le van a poner Movistar o lo que sea, no sé, la empresa que fuera internet en su casa, y necesita que le tiréis fibra óptica, o sea, que le hagamos un tendido de fibra óptica y que le mejoremos la obra y tal. Y me dijo, pero bueno, es que además tienes que entender que es un pabellón militar, ¿no? Y yo dije, bueno, pues dile al general de mi parte que no hay ningún problema. Eso sí, dile que me haga una solicitud por escrito. Entonces, cuando llegue la solicitud por escrito, que no tenga ningún problema, que yo le voy a responder de la forma adecuada. No os podéis imaginar que ese general, cuando al final no pudiera ni verme, es que cada vez que me veía le faltaba tirarme la gorra y guiarme la que fuera, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Y evidentemente es un problema porque si te opones, ya tu vida empieza a cambiar, ¿no? De repente ya, jolín, yo mis últimas 5 calificaciones son 8,6, perdón, 8,8, denuncio 7,5, vuelvo a denunciar 7,5, publico el libro 5,2. Y ahora que publico otro libro, pues yo no sé, será un 3,1, no sé, y como saque otro, pues me pondrá menos 1. O sea, es terrible, ¿no? Y es algo además tan evidente que es muy difícil de ocultar, ¿no? Entonces, si efectivamente tenemos unos privilegios que no son normales, yo puedo hablar de otro general, y estoy hablando de casos de... Yo llevo 13 años en el ejército, pero tampoco llevo toda la vida, ¿no? Y esto es de hace nada, esto es de hace 4 años, ¿no? Un general que llegó y dijo, oiga, mire, que soy general y que yo no tengo tropa aquí. ¿Cómo puede ser que yo no tenga tropa aquí? Y es que eso es un problema, pero no un problema porque afectase a la unidad, sino un problema porque si no tengo tropa, ¿cómo voy a tener aquí un coche y 2 conductores? O sea, es que no puedo poner aquí a 2 sargentos de conductores. Traerme aquí un coche y traerme aquí 2 conductores. Y soy extranjero. Eso lo he denunciado yo. Y está comprobado. O sea, es un hecho demostrado. Y dijo, pues bueno,
tampoco es tan grave. Vamos a ver, que no es tan grave que un general ha cogido a 2 soldados de un territorio, de un término municipal que ni siquiera es el suyo. Se los ha llevado a la base, les ha puesto un coche que no es el suyo. Ha pagado ese coche con un combustible que yo no sé de dónde habrá salido, pero que de algún sitio habrá salido, un dinero que ha salido de algún sitio. Y ya ha puesto a esos 2 señores a llevarle y a traerle de su casa. Y no es grave. Bueno, pues yo ya no sé qué es lo que entiende usted por grave, ¿no? Entonces el problema es que tanto el general entiende que le corresponde como el juez militar, cuando le presentas este caso te dice: no, pues es que son normal, que es un general, ¿cómo quieres que se vaya? Bueno, pues en su coche, no sé, tampoco le va a pasar nada, ¿no? La operatividad, la defensa nacional, pues yo creo que no se va a ver afectada porque ese hombre se vaya en su coche todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, detrás de toda esta broma, resulta que soldados a día de hoy no llegan ni siquiera a 1/3 del total de los componentes de las Fuerzas Armadas. Es decir, 41.000 soldados por 124.000 componentes. Eso es una cuestión. Es decir, tenemos una cúpula de oficiales, de mandos, preparada para un ejército de prácticamente 400.000 componentes. Pero es que solo tenemos 41.000. Entonces todo esto es completamente disparatado, que por cierto lo pagan los ciudadanos. Y es tan disparatado que uno dirá: bueno, pero esas son tus cuentas, ¿no? Que eso es lo que me vino a decir el jefe un día, que publicó una carta muy buena, también muy simpática, era muy graciosa la carta, ¿eh? O sea, recomiendo que alguien la busque por internet, carta del jefe y tal. Bueno, era muy simpática. Venía a decir que yo no tenía ni idea de esto. Entonces, bueno, pues yo se lo reconozco, pero no tengo ni idea, ¿no? Pero claro, resulta que ahí está la hemeroteca. Y la hemeroteca dice que estos señores, cuando teníamos 80.000 componentes de tropa, querían que tuviéramos 130.000. Eso es un poquito antes de la crisis. Llega la crisis y de repente ya no es que les falten 50.000 señores, soldados, todos ellos. No, es que ahora nos sobra gente. Vamos a empezar a echar. Claro, el barco se hunde, ¿quién echa? Pues echa la tropa. Que casi no tenemos tropa. Entonces al final termina siendo el chiste del barquero, ¿no? Entonces, sí, es terrible, ¿no? Entonces es una pena porque efectivamente tenemos un problema de mentalidad. ¿Cuál es el problema también implícito? Que los mismos generales que estaban en la época del franquismo son los que han educado a los generales que están ahora. Y no es que lo diga porque yo vaya en contra del franquismo, sino lo digo porque necesitamos un cambio. Necesitamos un modelo que, como digo, no sea de izquierda ni de derecha, sino sea plural. Bien, y uno puede decir: bueno, pues eso no es tan gordo. Hombre, acaban de ascender a general en este último año, por la publicación del libro, a un señor que hizo lo siguiente cuando era teniente. Además también es muy gracioso, ¿eh? Esta historia os va a gustar. Cogió, se fue a Huesca, entonces se montó en un camión, llevaba varios militares y dijo: venid, que vamos a hacer hoy algo histórico. Y efectivamente, consiguieron hacer algo histórico. Llegaron al pueblo, montaron al alcalde y a otro señor en el camión y le dijeron que les iban a fusilar por subversivos. No, pues os podéis imaginar la situación. Los metieron en el camión, se los llevaron a un descampado, bajaron la rampa, les bajaron, les pusieron en un muro y literalmente les fusilaron. Con balas de fogueo, claro. Esto último no lo sabían estos señores. Os podéis imaginar, no sé ellos, pero yo desde luego, si me veo en esa situación, me hago de todo encima, ¿no? Es que es terrible, ¿no? Porque estamos hablando, o si alguien pierde la perspectiva, de los años 80. Yo creo que no era una época para ese tipo de bromas. Bien, pues ese señor que es teniente ni siquiera cometió una falta grave que le borraron administrativamente para que a día de hoy sea general. Es decir, un señor hace eso y no le pasa nada. Yo voy, denuncio la corrupción y sobro dentro del ejército. Bueno, es complicado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese señor, ese general, ahora puede ser director de la Academia General Militar y ser el que determine qué es lo que van a estudiar los próximos oficiales en el ejército. Entonces, claro, podéis imaginar lo que ese señor considera óptimo para que tenga un oficial, ¿no? Entonces ese es un gran problema, ¿no? Necesitamos una ruptura a nivel ideológico también, ¿no? Y no va a ser nada fácil. Sí, bueno, yo he sido también oficial de complemento de la Academia General Militar Zaragoza. Sí. Afortunadamente me salí en cuanto vi un poco de que ver la historia. Y lo primero que yo
nos miran también un poco de una manera inquietante muchas veces. Sí. Entonces, sí. sí, eso es lo primero, ¿no? Entonces, no sé si eso también ha tenido algo que ver en la forma de relacionarte tú como oficial, pero no ser hijo, ni nieto, ni primo, ni sobrino de nadie. Que no sé si lo es. Normalmente la gente que entra por complemento, ninguno tenemos familiares militares. Sí. Y yo creo que eso va muy relacionado con lo que es la ideología y el sistema de relación de la sociedad civil con la sociedad militar. Entonces, me gustaría saber qué opinas. Es decir, necesitamos años para que pase esa generación de oficiales que ahora mismo están en la cúpula, que llevan en el sector de una determinada manera, a que llegue gente que a lo mejor ya ha nacido en democracia, que los valores los tiene un poco más disociados de lo que es la estructura del Estado y la ideología un poco más limpia. ¿O crees que tiene que haber voluntad política para que ese cambio se produzca? Vale, pues me parece muy buena la percepción. Para los que no sean conocedores de lo que es el ámbito militar, en el ámbito militar ahora no hay una escala unificada de oficiales, pero bueno, todavía sigue habiendo residuos de diferentes escalas de oficiales. Los militares de complemento, que son aquellos que estudian en la universidad y después se convierten en oficiales. Los oficiales de la escala superior de oficiales, que son conocidos como blancos dentro de las Fuerzas Armadas. Luego están los oficiales de la escala media, que son los mestizos, porque no son ni blancos ni son negros, que es lo que son los suboficiales. A la tropa entra ahí en algo que, mira, aquí ni siquiera me voy a molestar en insultarlos, porque es que no dan ni para que te llamen negros, porque es que no puede ser. Y los de complemento, bueno, pues esos son como unos alucinados, semicorreros, que andan por ahí y no sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Rojo correro, que de dónde ha salido esta gente, ¿no? Bien, hacer dos matizaciones. Vamos a ver, en mi caso personal, y esto tiene además un coste personal, porque toda esta historia que yo he vivido ha tenido un coste en muchos sentidos, económico, que me he encontrado gente que me dice que esto está muy bien, gente que me escupe, porque esto que me escupe literalmente, ¿no? Gente que me insulta en las redes sociales o en otros sitios, gente que publicaciones de medios de comunicación que yo he enviado y ya saldrá cuando salga, pero de momento la calumnia la come. De hecho, he sido a un juzgado ordinario a defenderme. Bien, efectivamente, en mi caso se da una particularidad, y es que yo sí vengo de familia militar. Vamos a ver, mi abuelo y mi tío abuelo fueron militares, altas graduaciones, además muy unidos al anterior régimen, al régimen de Franco, ¿no? Uno de ellos además medio héroe de guerra, en fin, una historia. Entonces, en mi casa, el ejército siempre ha estado bien visto. No ha sido algo, a mí lo que me contaban era la patadita de mi familia, ¿no? Entonces, yo cómo me voy a llamar al ejército. Pero, sin embargo, mi padre es una persona de clase muy humilde y, por supuesto, con unas ideologías muy diferentes a las de mi madre, ¿no? Entonces, yo siempre digo que he tenido la suerte de tener un poco las dos ideas, ¿no? Entonces, yo sé que en este país ha habido también un cierto desprecio por parte de la izquierda al ejército, un cierto abandono, ¿no? Que lo entiendo, porque tenemos una historia atrás pues muy dura y que no ha sido fácil, entiendo, ¿no? Pero creo que es un error, ¿no? El ejército es una parte más, o las fuerzas armadas son una parte más de la sociedad y como tal las tenemos que aceptar. Bien, en esta coyuntura, hablando, ya saltando de lo personal, Alemania se encontró en una situación muy parecida a la nuestra. Hablo de la década de los 70. Bien, se encuentra con que tienen un ejército, pues claro, esto no es acaba la guerra, Hitler se suicida el 30 de abril y bueno, ya no somos nazis, esto ya está terminado, yo ya no formo parte de una dictadura, yo ya soy demócrata, ¿no? Pues esto lo pasa un poco en España, ¿no? Acabó la dictadura, pues yo ya soy demócrata. No, bueno, esto no es tan fácil, ¿no? Lleva su proceso, ¿no? Y la democracia, yo creo que todavía muchos no la tenemos interiorizada, ¿no? Entonces, ¿por qué optan
similares a las españolas a día de hoy, en esta década, 40 años después. ¿Por qué optan por un modelo de universitarios y técnicos? Es decir, optan por decir, no, mire, yo no quiero aquí a seres especiales ni seres superiores y el ejército alemán creo que funciona bien. Yo quiero aquí a personas que vengan y hagan su trabajo. Y se acabó. Evidentemente, para que tú estés 40 años siendo militar, te tiene que gustar ser militar. Y si no te gustaba cuando entraste, pues te habrá tenido que gustar por el camino, ¿no? Y no es malo que haya personas que no les termine de gustar el ejército y que entren por tener un empleo, que den lo mejor de ellos y que se vayan o se queden. No pasa nada, es decir, el militar no es un ser especial, porque, vamos a ver, el médico no tiene vocación, es que un bombero no tiene vocación, que un policía nacional no tiene vocación, somos ciudadanos, cumplimos un trabajo, eso sí, vamos a intentar desempeñarlo de la mejor forma posible y eso no implica para que tengamos que ser especiales. Entonces, a nivel de enseñanza, es otro de los pilares que deben externalizarse. Es decir, oiga, ¿para qué me voy a estar yo gastando un dineral en la Universidad de la Defensa? Que es verdad que mola genial, que suena espectacular. Universidad de la Defensa, joder, que tenemos una universidad, que podemos presumir de ello, sí. Fracaso absoluto. Los alumnos están saliendo corriendo de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un señor, y yo estoy convencido que fue más o menos así, un general que debió bajar un día a la reunión de vecinos de su casa, ¿no? Y debió discutir con alguien y tal, y dijo, bueno, tú cállate que no eres nadie y tal. Y yo decía, bueno, yo soy general, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, ya se quedó el otro, bueno, pues eso... Y claro, ya se fue el hombre ese ahí rumiando eso, y diciendo, esto no puede ser. Entonces, claro, llegó a su casa y dijo, esto hay que cambiar la enseñanza militar. A partir de ahora quiero oficiales que sean ingenieros. Por narices, bueno, muy bien, me parece genial. Y el tío lo empezó a planificar. Pues la Universidad de la Defensa, pues vamos a montar aquí un chiringuito pagado por todo. Claro, cuando terminó el chiringuito eso ha sido un fracaso que salió, me parece que el 80 o el 90%. ¿Por qué? Porque este señor, tan iluminado aquel día en aquella reunión de vecinos, resulta que pretende que los alumnos se saquen una ingeniería industrial que tarda el orden de, en algunas carreras hasta 9 años, pero como mínimo 5 o 6 años, y que además hagan unos estudios militares que antes tardaban 5 años. Entonces, claro, como, pero oiga, usted exactamente qué es lo que pretende, que 14 años de enseñanza se metan en 5 y además la gente salga apuntada, claro, es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, oiga, tenemos a día de hoy además una bolsa, creo, de universitarios enorme. No vamos a tirar de ella. Tenemos una bolsa de técnicos a día de hoy enorme. Vamos a tirar de ella. Como digo, creo que los salarios de los militares se deben de mejorar. Pero debemos de exigir. Y debemos de cambiar la mentalidad. Y debemos de entender de que desempeñar un trabajo de militar es como otro trabajo más. Debemos de tener nuestros sindicatos, debemos de tener unas condiciones laborales dignas y además se deben de hacer bien. ¿Por qué? Porque hoy hablaba con unos compañeros de promoción y yo recuerdo que un compañero mío de promoción murió por una de estas salvajadas que hacemos nosotros mucho y que a lo mejor no nos damos cuenta y que claro, estuvimos prácticamente sin dormir no sé cuántos días, 4 días, al final el chaval cogió el coche y ¡pum! Se reventó. Oiga, es que esto no es así, ¿no? Aquí debe haber unas mínimas condiciones y está bien que a nosotros nos preparen para situaciones límites y me parece que hay que hacerlo bien, pero hay que tener un mínimo sentido para hacer... Nosotros hemos sido muy salvajes, porque yo recuerdo que ponerte los tapones cuando ibas al ejercicio de tiro, un maricón, ¿qué vas a hacer ahí con unos tapones? Pues eso soy yo. No, oiga, si yo puedo hacer ejercicio de tiro, pero voy a hacerlo bien. Yo recuerdo que cuando estaba en la Academia General Militar, yo llevaba algo que se ha puesto después de moda, rodilleras y coderas, pero la llevaba debajo del uniforme, ojo que no se te vea eso. Entonces no eres tan machote ni tan buen militar como los demás. Porque a mí es de tontos tirarse contra una piedra si no tengo una rodillera. Es decir, si puedo hacerlo con rodilleras, pues voy a hacerlo bien, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que modernizarnos y para eso tenemos que tirar de técnicos universitarios que ya están formados, a los cuales evidentemente hay que darles una formación militar, lógico. Pero evidentemente yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y además no creo que sea bueno que la propia institución enseñe a unas personas con 18 años durante 5 años, porque eso, más que una enseñanza, termina siendo adoctrinamiento, ¿no?
Entonces yo creo que efectivamente tenemos que cambiar el modelo y ahí están los alemanes, que yo creo que han hecho una transición muy buena. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, en un régimen democrático como el nuestro, sí, al menos en teoría, los partidos políticos han de ser garantes de la defensa y del cumplimiento de la Constitución y de las demás leyes. Sí. Me gustaría saber qué partidos se han implicado en la búsqueda de soluciones para estas cosas que usted expone, que expone Zaida y otros, porque nosotros tenemos evidencia de que Irene Lozano lo ha hecho. Sí. Tuvo la valentía y cumplió con lo que la sociedad considera que debe hacer. Y también tenemos la versión de la responsable del PP del Congreso que hizo todo lo contrario. ¿Cuál ha sido la actitud de otros partidos políticos ante estos problemas que ustedes tienen? Bien, yo, hablando de mi experiencia, lo voy a decir claro. El cambio de las Fuerzas Armadas, el modelo de las Fuerzas Armadas, es completamente apolítico. Básicamente porque yo creo que implementar las ideas de Montesquieu en las Fuerzas Armadas, unas ideas que tienen ya 300 años, pues no creo que las podemos calificar ni de un lado ni de otro. Pero por desgracia, a día de hoy, los partidos que se han implicado en este tema pues han sido efectivamente UPyD y sobre todo hasta estos últimos momentos en los que a nivel nacional pues estamos viviendo una situación complicada, se han implicado al máximo. Esta Izquierda Unida, que se ha implicado también al máximo, y esa Podemos. De Ciudadanos, a día de hoy no sabemos nada, aunque entendemos, o yo entiendo que están viviendo un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque están pasando de ser un partido regional a ser un partido nacional, se están extendiendo y en este periodo de expansión yo entiendo que todavía no han tenido tiempo de plantearse según qué cuestiones y menos con unas elecciones a vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que se van a involucrar. Del Partido Socialista apenas sabemos nada, salvo cuando estuvimos en el Parlamento, o estuve en el Parlamento Europeo en Bruselas, que efectivamente sí recibí la visita de un parlamentario del Partido Socialista que me dijo que intentaría hablar con el Partido Socialista para ver qué querían hacer, pero desde luego ni el Partido Socialista ni el Partido Popular se han mostrado partidarios de cambiar esta situación. Lo cual a mí desde luego me sorprende y me parece una dejación de funciones, ¿vale? Porque yo creo que efectivamente estamos pidiendo transparencia. Una de mis peticiones es hacer una auditoría a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común, ¿no? Entonces efectivamente por ahí sí tenemos un agujero o una pequeña decepción, ¿no? Pero, como digo, yo estoy abierto a todos los partidos, son grupos que me llaman aquí de este foro, la red UPyD, yo vengo encantado. He estado en algunos lugares que me ha llamado el Partido Popular, y yo he ido encantado, hemos dado la charla, yo no tengo ningún problema con ningún partido, ni esto va en contra de ningún partido, ni como me ha preguntado muy bien esta mañana Álvaro, ni esto va en contra de España, ni yo quiero dinamitar el ejército, ni quiero hacer una pulga, ni vamos a fusilar a nadie, ni nada. Mire, lo único que quiero es que no haya corrupción en las Fuerzas Armadas, que no haya abusos y que no haya privilegios, ya está. No me parece que sea tan complicado. Entonces, por desgracia, creo que hay un pacto, un determinado pacto que en un momento dado se ha firmado y que ha tenido un sentido con las Fuerzas Armadas y yo no me meto en tu terreno y tú no te metes en el mío. Es decir, yo dejo que tú hagas lo que te dé la gana a las Fuerzas Armadas y tú no me das un golpe de Estado. Bien. Yo creo que esto en el 80 estaba bien, en el 85 estaba bien, en el 90, bueno, ya es que venía la EPO, ya la modernidad estaba llegando a España, ya empezábamos a estar en el límite. Pero en el 2015, que todavía sigamos con este pacto, pues me parece que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente debe de cambiar. Y por otro lado, ya que has comentado el tema de la garantía, tenemos dos problemas constitucionales, ¿vale? Que yo creo que son muy importantes y además creo que no hay ningún partido que la haya sacado. El primer problema constitucional que tenemos es el artículo 8, que es el que otorga a las Fuerzas Armadas como institución, que no son institución, que las Fuerzas Armadas son un organismo, que no es lo mismo, les otorga el ser garantes de la integridad territorial, la soberanía y la independencia, que no es poco.
Pero además ni siquiera se le otorga a alguien especial de las Fuerzas Armadas, sino a las Fuerzas Armadas en su conjunto o en sus partes, porque nadie lo define. Entonces vamos a ver, en una sociedad democrática las Fuerzas Armadas no son garantes de nada. Los garantes de algo son la ciudadanía y a través de ellos, pues evidentemente los políticos. Pero las Fuerzas Armadas son una herramienta de la ciudadanía, un organismo. ¿Qué es lo que supone esto? Que un militar mañana, si piensa que la integridad territorial se ve afectada, o es más, la soberanía y la independencia, pues yo como militar pienso que no me gusta nada que estemos cediendo soberanía e independencia a la Unión Europea o a la Troika. Me siento amenazado por ello. Me voy a coger un fusil y me voy a liar a tiros con la Troika, porque yo soy el garante. Bien, constitucionalmente esta aberración es legítima. Pues es que estamos en... Es complicado, porque cuando ha habido negociaciones del Estatuto, del cual yo no ni entro a favor ni en contra de la independencia, obviamente, siempre ha habido algún general que ha dicho, ojo, ahí tenemos el diario de José Bono, que no tiene desperdicio, y el cruce de acusaciones que ha tenido con el teniente general Almena, que tampoco tiene desperdicio. Bueno, pues yo no sé si es cierto lo que José Bono dice en ese diario. Tenemos un problema muy gordo, porque habla del 2005-2006, y desde luego la imagen que ese libro deja de la alta cúpula militar es de golpista para arriba. Es decir, no es muy agradable, aparte de que lo llama cobardes y una serie de cosas que yo cuando lo he leído me he quedado aterrado, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Debemos de cambiar la Constitución en el sentido de que las Fuerzas Armadas no pueden ser garantes de nada porque no son ninguna institución. Las Fuerzas Armadas son un organismo, son una herramienta de los ciudadanos y deben de actuar única y exclusivamente cuando los diputados se lo digan, pero no de forma autónoma. Esa es la diferencia entre ellos. Y por otro lado, hay otro artículo que no existe en la Constitución, y es el de las guerras, o el de los conflictos bélicos. Y es un artículo que se debe de introducir, es decir, hay que legislar cuándo se va a una guerra, cuándo se va a un conflicto armado y por qué. ¿Cuál es ese mecanismo? Y eso es algo que debemos de hacer todos los ciudadanos. Se deberá de decidir, pues hay que hacer un referéndum o no. Cuando yo nombro lo de referéndum, enseguida me sale el típico avispado, que los hay. Pues un avispado que no veas, es que ahora que salta, y dice, bueno, y si nos agreden, ¿qué vamos a hacer? ¿Un referéndum? Hombre, yo creo que somos mayorcitos, ¿no? Para que el que redacte este artículo de la Constitución, pues, hombre, yo creo que le podemos poner el sentido común y evidentemente cuando suframos una agresión externa, pues no hace falta que hagamos ningún referéndum. Pero cuando intervenimos militarmente, sí. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, al militar es a un señor al que le damos un arma y le pedimos que vaya a un sitio y que en muchas ocasiones se líe a tiro con otras personas. Entonces, ese señor tiene que saber al menos que su actuación es claramente legítima, es decir, que los ciudadanos le han legitimado. ¿A qué es a lo que fuerza un referéndum en muchos casos? A contarle la verdad a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque participan todos los partidos políticos. Habrá quien diga que sí y habrá quien diga que no. Y al final pues decidiremos si vamos o no vamos. ¿Por qué? Porque al final un señor que haya estado en Irak y que resulte, que los hay, porque en el libro está hay una batalla que es la batalla de 4 de abril que no tiene desperdicio, que muere de día hasta el apuntador. Ya os estoy diciendo demasiado para que luego no compráis el libro, como digo. Vamos a ver, un señor que se haya liado a tiros en Irak y que haya tenido la desgracia a lo mejor de matar a unas mujeres o a unos niños, se supone que lo ha hecho por un bien mejor, porque si no, ¿qué nos distingue de los malos? Bueno, pues que creemos que al fin estamos haciendo algo positivo, ¿no? Dentro de que estamos hablando de una aberración. Bien, pues claro, ese señor cuando de repente, 15 años después, se da cuenta que por haber abandonado Irak, resulta que ha surgido un grupo que es el Estado Islámico en el norte de Irak y que tenemos otro problema y que seguramente es consecuencia de la actuación que hemos tenido allí, por no hablar de la actuación y de la geopolítica que se ha producido en Persia, Irán, Irak, en los últimos 50 años, que no tiene desperdicio de cómo la Unión sobre la antigua Unión Soviética, luego Rusia, luego Estados Unidos, en fin, nos hemos mareado a los pobres, ¿no? Y todo lo que hemos hecho al final tiene consecuencias, ¿no? Y al final la cuestión es primera. Entonces, ese militar al que nosotros hemos mandado en el 2004 de forma ilegítima, porque ya sabemos que las armas de destrucción masiva no estaban, pero porque no las buscaron bien, supongo, porque supongo yo que tenían que estar, ¿no? Pues claro, ese señor
haya tenido que cometer esa aberración y después no solo se da cuenta que no ha valido para nada, sino que es que además se ha creado allí algo mucho peor que lo que había, bueno, pues creo que le colocan en una mala situación, ¿no? En una situación de sentirse como mínimo algo que jamás debería de ser, porque los militares, y eso sí lo puedo decir bien alto, en general hacen un trabajo extraordinario en zona de operaciones. Entonces, creo que no se puede engañar a la ciudadanía. Creo que cuando hemos ido a Irak o a Afganistán, hemos ido a conflictos armados, hay que informar a la ciudadanía de lo que se va a hacer allí y del por qué, y la ciudadanía tiene que decidir. Y el señor que tiene que apuntar, ¿no?, en esta película que es el francotirador, y tiene al niño delante y tiene que tomar la decisión de si va a disparar o no, primero tiene que estar legitimado por sus propios ciudadanos para estar ahí. Y después tiene que estar extremadamente formado, cosa que no ocurre a día de hoy, en derechos humanos y en derecho internacional. A menos que un señor que tiene un arma tenga una formación para saber si lo que está haciendo es legal o no lo es. Que ya digo que a día de hoy la mayoría de los soldados no tienen ni la más rematada idea de lo que es legal y lo que es ilegal, de lo que es la ONU, de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni lo saben. No, ni siquiera saben que hay una reserva en el artículo 5 y 6, la mayoría, ¿no? Entonces, creo que es un problema muy grave y que, evidentemente, hay que implementar un artículo de la Constitución en el cual definamos exactamente qué es un conflicto bélico, qué es una guerra y cuándo acudiremos a un conflicto bélico y cuándo no. Si la ciudadanía quiere o no quiere, o a lo mejor no, o que lo decidan los partidos políticos. En fin, ahí ya me estoy metiendo en un tema a lo mejor muy personal, ¿no? Yo sí soy partidario de un referéndum para este tipo de actuaciones, pero si no, pues tendrán que ser los partidos políticos, o 3/5, o yo no sé, mayoría simple o algo, pero hay que definirlo y ponerlo por escrito y firmarlo y que lo refrenden los estados, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Voy a pasar para la última palabra, ¿vale? La última pregunta. En primer lugar, darte las gracias. Bueno, a mí se me escucha bien sin micro. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí hoy, pero he entendido que el cambio que necesita este ejército no es solamente de los que están en el ejército o los trabajadores civiles que trabajan para el ejército, sino que para la ciudadanía en general, en la medida que de nuestros impuestos, de lo que ganamos y pagamos de impuestos, pues existe eso. Pero hay un problema. Yo sé que Manuel, mi amigo Manuel, ha tocado el tema, pero yo abundo más. Y te pregunto, ¿sabemos? ¿Vosotros queréis que no salga de aquí? No, mira, por mis 67 años, no te preocupes porque yo también tengo espío por otros motivos. Vale. Soy comunista de la clandestinidad y ya con eso tengo un borrón hasta en la empresa que trabajaba. Por eso no. Pero mi pregunta es la siguiente. Mira, está demostrado que los 30 años o 30 y tantos años que llevamos de democracia, los presidentes de gobierno, que son los que nombran a los ministros de defensa, están trabajando de una forma cesarista. Incluso el partido, si mandan a alguien a hablar contigo, es para hacer un paripé, porque el presidente de gobierno es el que nombra. Y yo te pregunto a ti, y sé que eres muy valiente, ¿no es necesario que estos presidentes que hemos tenido, como Felipe González, Carlos Sotelo, Arnal, Zapatero, ¿tú crees que no es necesario que haya un cambio en la ciudadanía para que el bipartidismo que han sido los que han puesto estos ministros acabe ya en este país? Bueno, me habrá metido un berenjenal, pero bueno, me voy a mojar, Me voy a mojar porque tengo ganas de irme a la cárcel militar, básicamente porque aquí por lo menos estamos gratis, ¿no? Y ya que estoy aquí, como voy a pedir San Fernando, que por lo menos estoy aquí con una escalofrío, me han dicho que en Cristina es San Fernando, o sea que ya he dicho que sí, vaya, pues sí, la próxima vez que haga el Cristina a San Fernando empezaré con Cristina, ¿no? Pero por si puerto hoy un poco la máquina, seguro que acabo aquí dentro de 15 días, ¿no? Y si no me meten un preventivo ya esta misma noche. Pero bueno, vamos a ver, yo sí creo que las Fuerzas Armadas son un claro reflejo de la sociedad. Y si en las Fuerzas Armadas, que es mucho más acusado que la sociedad, hay un claro déficit democrático, que lo hay, pues evidentemente en la sociedad también, ¿no? Es un reflejo. ¿Por qué? Porque nuestro ejército tiene una estructura que, si no estudia los ejércitos del mundo, a uno de los ejércitos que más se parece es al argentino. Y cualquiera que piense un poco en lo que es Argentina y en lo que es su historia reciente, pues se dará cuenta de las similitudes que compartimos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que los argentinos se quieren parecer a nosotros ni nosotros a los argentinos, ¿no? Yo creo que ambos debemos optar por parecernos a un ejército como el noruego, que por ejemplo, cuando volaron en el Yak 40
fue una queja de uno de sus militares para que dejaran de volar. Nosotros emitimos 14 quejas, una pregunta parlamentaria, y ahí se siguió volando hasta que se reventaron y murieron 62 personas, lo cual es terrible, ¿no? Y por cierto, creo que nadie ha pagado por eso. Desde aquí da también mis máximos recuerdos a don Federico Trillos, y no fue el mejor, porque ya tenemos a uno que es el mejor, pero bueno, este sería el segundo mejor de todos los que hemos tenido con diferencia, ¿no? Pero vamos, que nadie se preocupe porque José Bono es el tercero mejor, eso no hay duda, o sea que aquí no hay de nadie, ¿no? Entonces, evidentemente las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, es muy difícil que en una sociedad en la cual no hay unos valores democráticos desarrollados y que los ciudadanos nos sentimos plenamente democráticos, pues eso lo traslademos a nuestras Fuerzas Armadas. Un ejemplo claro es que hay muchos ciudadanos, no ya militares, ciudadanos, que piensan que es correcto que a mí me encierren porque yo realice las declaraciones que realizo, ¿no? Y no es así. No es así, ¿por qué? Porque hay unos señores que en Austria, que es un país un poquito más avanzado que el nuestro, no mucho más, pero bueno, pues un día hubo unos soldados que se les calentó la cabeza y dijeron, vamos a hacer una revista aquí, vamos a poner a bajar de un burro aquí al ejército. Y lo hicieron. Entonces, ¿qué hicieron los austriacos? Pues reaccionaron igual que han reaccionado conmigo. A esos tíos enciérralos y la revista, ciérrala y quema los ejemplares. Y lo hicieron. Pues estos señores cogieron y terminaron llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 94 sentencia y dice, oiga, no, los militares tienen derecho a ejercer la crítica sobre sus propias Fuerzas Armadas y además a proponer reformas, que básicamente yo creo que es lo que estoy haciendo, estoy criticando a las Fuerzas Armadas y su funcionamiento y estoy proponiendo además reformas. ¿Por qué? Porque ni el realizar críticas ni el proponer reformas pueden afectar nunca a la disciplina militar, precisamente por el mismo razonamiento que hablaba antes, porque con que algo no se haga bien, obviamente eso no puede ser formar parte de la sociedad militar, porque si no apaguemos no, si la corrupción ya directamente la enseñamos en la cadena general, pues ya nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, evidentemente, sí que tenemos un problema en las Fuerzas Armadas, que desde luego es un problema a nivel social. ¿Qué es lo que yo haría en la sociedad? Que no me debo de meter, pero yo creo que es lo mismo que estoy hablando. Montesquieu, hace 300 años, creo que tiene la solución para todo, y no es una solución ni de izquierda ni de derechas. Es muy sencillo, o entiendo yo que es muy sencillo, es decir, implementar una serie de contrapesos y dividir el poder, fraccionarlo. El poder siempre tiende a concentrarse. En las Fuerzas Armadas nosotros lo vivimos cada día, que está completamente concentrado. Y en la sociedad, pues tiende a concentrarse. Entonces, claro, es muy difícil que un gobernante que está tendiendo a concentrar los poderes y a llegar hasta el último reducto de todas las funciones, porque ya no se llama poderes, a día de hoy se conoce como separación de funciones, y a llegar a todas las funciones y a controlarlas, pues claro, si ese señor tiene esa aspiración, es muy difícil que después nosotros los militares le vayamos a decir, oiga, nosotros queremos que se separen las funciones. Pues claro, va a decir, vamos a ver, si yo estoy haciendo aquí lo contrario, ¿cómo voy a permitir que los militares? Evidentemente no. Creo que en las Fuerzas Armadas se ha producido, además es una respuesta que creo que se puede enlazar con lo que ha pasado en la sociedad, porque yo creo que ya digo que tienen una relación muy estrecha. Las Fuerzas Armadas, desde que, antes me lo han dicho, desde que se ha suprimido el servicio militar, se ha producido una evolución. Es decir, hubo un determinado momento en el que se evolucionó, no mucho, pero se evolucionó, y desde que no hay servicio militar y lo que pasa en el mundo militar solo lo sabemos nosotros, pues eso ha generado que muchos se vayan envalentonando y se ha producido una cierta involución. Entonces yo creo que esa involución que se ha producido en el ámbito militar, que también tiene que ver con esa situación y con la crisis, es decir, en el momento en que te sobran soldados